al, al coloquio del instituto. Este coloquio es especial, es en conjunto con el encuentro de foliaciones y singularidades que está llevándose a cabo esta semana y la próxima, organizado por Laura. Y pues tenemos la visita de Jawed Snoussi, de la Unidad Cuernavaca, que nos va a hablar de X-singularidad en familias de espacios. Exacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues es un placer, un gusto hablar aquí. O sea, siempre da mucha emoción hablar en los auditorios de CEU. Gracias Adolfo, gracias Ernesto y gracias Laura por incluir en la actividad de la escuela. Va a ser un poco un reto intentar hablar a la vez a un público que conoce cosas de singularidades y a un público general de matemáticas, no necesariamente especializado en singularidades. Pues intentaré hacer algo que sea entendible y no tan aburrido, ojalá. Y pues entonces la idea es hablar de un tema viejo de la teoría de singularidades que está regresando a la actualidad y que se trata de intentar comparar singularidades de espacios. O sea, la X-singularidad es ver qué tan parecidas son las singularidades de espacios dados. Esto fue iniciado por Zariski, probablemente en los años 70, y por ahí de los 90 cayó un poco la moda, la gente lo abandonó y ahora hay un regreso a eso. Incluso en casos sencillos como los de los que voy a hablar, familia de curvas, X-singularidad en curvas, pues intentaré describir un poco esto. Entonces, ¿de qué se trata? Pues primero, queremos, o sea, el tipo de espacios de los que hablamos son espacios analíticos definidos como cero de funciones analíticas. Entonces, el típico espacio que vamos a considerar serán definidos por funciones F1, Fr, que son analíticas cerca del origen en un espacio dado, en un Cn, y entonces consideramos el conjunto de los ceros comunes a todas estas funciones, F1 igual a F2, igual a Fr, igual a 0, y esto es el típico espacio del que vamos a trabajar, ceros de funciones holomorfas en un espacio dado, y esto viviría en Cn. Si uno quisiera hablar de forma más rigurosa, deberemos hablar de gérmenes de espacios, porque queremos estar siempre cerca de un punto dado, pero no importa, espacios en una vecindad bastante pequeña. Entonces, estos son los espacios que consideramos, y pues la singularidad es un punto P en X será singular si el rango de la matriz jacobiana de las derivadas parciales de dfi sobre dxj es estrictamente menor que n menos la dimensión de x en el punto P. Entonces, cuando el rango baja, es donde tenemos un problema con la función implícita, y esto es la definición de una singularidad puntualmente. Entonces, los casos típicos que vamos a usar son y2 menos x3, esta es la cúspide, y2 menos x2, x más 1, la curva nodal, cosas más de dimensiones más altas, z3 menos x2 menos y2, esta es curva como una cúspide que rota, cosas de dimensiones de singularidades no aisladas, z2 menos x2 y el famoso paraguas de Whitney. Se llama paraguas de Whitney porque el dibujo real tiene un palo, ¿no?, de dimensión 1. Si fuera en real complejo, no hay esto, ¿no? Entonces, esos son los casos. Aquí vemos que es una curva que tiene una singularidad en el origen, una curva que tiene una singularidad por autointersección, una superficie con una singularidad aislada y una superficie con un lugar singular de dimensión 1. Entonces, hay variedad. O sea, estoy trabajando solo, los ejemplos que he dado son todos de una sola ecuación, pero puede ser cosas no hipersuperficies, espacios dados por un número finito de ecuaciones. O sea, siempre se tratará de un número finito. Eso es un teorema de álgebra. En la parte algebraica es
el teorema de la base de Hilbert, que se extiende a anillos de funciones holomorfas. Entonces, ¿de qué se trata ahora? Queremos comparar singularidades de espacios dados. O sea, queremos decir qué tan parecida es la singularidad de esta curva con la singularidad de esta curva. Entonces, la respuesta en este caso es bastante sencilla de decir, si lo que nos interesa es cómo está la curva cerca de su punto singular, me basta verlo en una vecindad. Entonces, me limito aquí, tomo otra vecindad aquí, y lo que veo aquí en esta vecindad es dos cosas que se cortan, mientras aquí no hay dos pedazos que se cortan. Por lo tanto, estas dos naturalmente son diferentes. Esta tiene dos componentes, esta tiene solo una componente. Pero puede haber y2 menos x5, que ni voy a dibujar, pues qué tan parecida es, diferente, no, etc. Entonces, lo que queremos es formas para comparar, técnicas para poder decir se parecen o no se parecen, y uno rápidamente llega a entender que no siempre es interesante tomar dos casos aislados y compararlos. Se puede hacer, pero lo más común es estudiar en familias, o sea, deformaciones de espacios y ver qué tanto se cambia la singularidad. Entonces, lo que nos va a interesar hoy, o sea, lo que voy a intentar convencerles de que es interesante hoy, es entender familias. Entonces, lo que quiero es tomar una curva y moverla. Entonces, o sea, uno lo tiene que hacer de forma más general, y esto acaba siendo estudiar un espacio X con una proyección hacia un espacio T. Esto va a ser el espacio de los parámetros, y eso es un espacio que vive dentro de un CN, y tengo un mapeo pi, y lo que quiero entender son las fibras que van a ser pi menos 1 de t. Y quiero hacer variar la t sobre el espacio de los parámetros. Y quiero entender cómo varían las singularidades, o sea, cómo varía el espacio, puede ser algunos singulares, otros no, etc. Entonces, esta es la situación. Esto se vuelve una familia de espacios parametrizados por St. La dimensión de t me dice de una cierta forma cuántas ecuaciones tengo, y la dimensión de las fibras depende de x, etc. Pero no cualquier mapeo es práctico en este caso. Se necesita algo tipo continuidad. Entonces, en el lenguaje algebraico, eso se llama plano. Es una terminología que no sé por qué a los hispanohablantes no les gusta mucho usar, entonces muchos usan la terminología inglesa, que es flat, pero es plano, ¿no? Que es una definición algebraica de que los módulos son planos sobre los módulos sobre los cuales están definidos, pero no nos vamos a meter por ahí. Y en particular, cuando tengo un morfismo plano, pues las fibras tienen la misma dimensión. Entonces esto me conviene porque si quiero decir que algo se parece, pues por lo menos que tenga la misma dimensión, ¿no? Entonces me permite decir que las fibras son de la misma dimensión, y esta es la situación en la que uno estudia, se llaman deformaciones planas. Entonces, rápidamente me voy a limitar al caso más sencillo, que es el que espero poder explicar, y también es el que más entiendo, que es bajar las dimensiones a lo máximo. Entonces, aquí nos vamos a limitar a un solo parámetro, y nos vamos a limitar a una superficie, lo que nos va a decir que tenemos unas familias de curvas. Entonces, yo quiero que mis parámetros sean los complejos, quiero un mapeo plano, y quiero que las fibras sean curvas. Por teoremas generales, el espacio de aquí debe tener la buena dimensión, que es 2. La dimensión de la fibra más la dimensión de la base. Entonces aquí voy a trabajar con mapeos que van de una superficie, S vive en Cn, no voy a limitar que esté en C3, puede vivir en cualquier Cn, es una superficie, o sea, dimensión 2. Y voy a exigir que pi sea plano. En este caso, esto es equivalente a decir que la función pi, a ver,
voy a decir algo antes, ¿no? Una vez que tengo esto sobre mi superficie, a esta superficie se la asocia en geometría algebraica o geometría analítica lo que llamamos el anillo de las funciones sobre esta superficie, ¿no? Cada vez que tengo una superficie que vive en un espacio Cn, tomo las funciones holomorfas del espacio ambiente, las restringo a la superficie, esto me da las funciones holomorfas sobre la superficie. Tiene su definición algebraica, que lo vamos a llamar el anillo de funciones holomorfas. Aquí no estoy diciendo aún nada, solo digo, tengo una superficie, puede ser singular, puede no serlo, no limito, ¿no? El máximo del rango, el rango tiene un máximo que es este. Ese es el máximo del rango. Al bajar del máximo es cuando se generan singularidades, ¿sí? El rango nunca puede ser más que esto, ¿sí? Entonces, en este caso es n-2, ¿no? Entonces, el anillo de funciones holomorfas sobre S. Y esto es un anillo que será definido de la manera siguiente, siempre es de la forma, las funciones holomorfas sobre el ambiente cocientado por el ideal de las funciones que definen S. Siempre es así. Entonces, una vez que tengo mi proyección que va de la superficie a S, acaba siendo una función holomorfa de S en C, entonces este pi naturalmente pertenece a OS0, y decir que es plano es equivalente a decir que pi no es ni divisor de cero, ni unidad. O sea, cualquier función que no es ni divisor de cero, ni una unidad en mi anillo de funciones, me va a definir un mapeo plano cuando voy de una superficie a algo de dimensión 1 y que sea suave. Necesito que sea C, ¿no? Si fuera una curva singular, esto ya no es cierto. Bien, entonces, esta es la situación que nos va a interesar y, por lo tanto, para cualquier t en C, St, que es pi menos 1 de t, es una curva y queremos estudiar cómo varían estas familias de curvas. Entonces vamos a ver ejemplos. Un ejemplo sencillo es tal vez uno trivial, tomar S en C3, voy a poner aquí las coordenadas de C3 que estoy considerando, X y Z, y voy a tomar S definido por la ecuación Y2 menos X3 igual a 0. O sea, no pongo ninguna condición sobre Z, por lo tanto, es la curva Y2 menos X3 que traslado a lo largo del eje de los zetas, ¿no? Entonces, esta será mi superficie, es un producto, es el producto de la curva Y2 menos X3 igual a 0 en C2, multiplicada por el eje de los zetas. Ese es Z. Entonces, si tomo esta curva, esta superficie y tomo la proyección, la restricción de la proyección que a X y Z manda a Z, esta es una superficie bonita, es un dominio, su anillo es un dominio entero, entonces no hay divisores de cero. Esta Z no es una unidad y por lo tanto mi mapeo es plano. Y vemos bien que lo único que hace este mapeo es, si agarro un punto Z, lo que hago arriba es tomar la sección por la curva Z y me da exactamente la misma curva. Entonces, si varío la Z, pues voy a tener exactamente la misma curva que voy a encontrar todo el tiempo y es naturalmente un caso donde pues, más X singular que esto no hay, ¿no? Es exactamente la misma curva, es un isomorfismo analítico entre dos curvas. Un caso un poco más complicado, el mismo paraguas de Whitney. Me voy a ahorrar el dibujo, lo voy a hacer aquí. Entonces tengo el paraguas de Whitney, ahora ya lo estoy viendo en el complejo, no hay palo. Y voy a tomar la proyección que, a ver, vamos a ver que este eje es el eje de los Y. Hay que hacer derivadas parciales y vamos a ver que el lugar donde el rango baja es X igual a 0 y Z igual a 0. Entonces,
Este es el eje de los Y. Y voy a proyectar sobre este eje. Esta va a ser mi C. Voy a tomar este mapeo que a X, Y, Z lo mando a, dijimos, Y, ¿no? Entonces, cada vez que fijo una Y, fijo el valor de Y aquí y me define una curva dentro de esta superficie. Entonces, si agarro un punto, un Y, vamos a decir, entendemos bien que el 0 es conflictivo, entonces Y diferente de 0, me va a dar Z2 menos X2 por una constante. ¿Sí? Y esto va a ser las dos rectas que vemos aquí. Aquí vemos que hay dos rectas. Esta es la imagen de Y diferente de 0. Y si tomo Y igual a 0, me da Z2 igual a 0, y esto va a ser esta curva, esta recta aquí. Y si ven bien, el 2 de la potencia Z2 igual a 0 es algo que me está diciendo que tenía dos rectas que van bajando, bajando, bajando y dejarán a una recta juntas. Entonces, esta sí es una curva múltiple. Entonces, son dos rectas que degeneran a una recta doble y, pues, naturalmente no es una situación de X singularidad. Tenía dos componentes y degeneró a otro caso que es también interesante. Para intentar una cercanía de ecuación, pues algo como y2 menos x2 por x más t, más o menos, ¿no? No es exactamente esto, pero... Entonces, estoy diciendo que las coordenadas aquí que estoy considerando en C3 son x, y y t, y para t igual a 0, lo que tengo es y, o sea, perdón. Entonces, esta es una superficie, buscamos su lugar singular, etcétera. Vamos a ver que su lugar singular es este eje que tenemos aquí, el eje de los t's, y la podemos proyectar otra vez a C por el mapeo que a X, Y, T le manda T. Entonces, para T igual a 0, lo que veo es lo que hay, ¿no? Es esto, T igual a 0 me da la cúspide, y para T diferente de 0 me va a dar casi lo logré, ¿no? Pero esta curva, ¿no? Entonces, también uno puede ver que, pues, algo hay, ¿no? La cúspide y esta curva, dijimos aquí que no es lo mismo, pero hay que precisar en qué sentido, ¿no? Aquí hay dos componentes, aquí hay una componente. Eso es una diferencia, pero debo precisar. Entonces, esto me lleva a fijar lo que llamamos los criterios. Entonces, hay varios, no los voy a citar todos, pero tal vez voy a empezar por no el más bajo, sino el topológico, que será la trivialidad topológica. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Tengo mi S, o sea, se puede definir en el caso general, pero lo haré solo en el caso en el que estamos, ¿no? Una familia de curvas, a un solo parámetro. Entonces tengo mi proyección pi de mi superficie a C, decir que la familia de curvas tiene la propiedad de trivialidad topológica significa que cuando me restringo a unas vecindades correctas, vecindades suficientemente pequeñas cerca del origen, la superficie es homeomorfa a un producto. Y este producto va a ser la fibra especial, pi menos 1 del 0, esa es vecindad que contiene el 0, ¿no? Todo lo estoy haciendo cerca del 0.
El punto que me interesa es el origen y supongo que trabajo cerca del origen. Entonces voy a pedir que la superficie sea homeomorfa a la fibra especial producto los parámetros. De tal manera a que ese diagrama conmute en el sentido de que eso sea la proyección natural, que va de el producto, lo manda así. Entonces, lo que estoy diciendo es, estoy pidiendo a que S sea la curva especial que muevo de una forma homeomorfa que me dé la superficie, ¿no? Estoy pidiendo que la superficie sea topológicamente un producto. Eso es lo que se llama la trivialidad topológica. Y podemos ver que aquí naturalmente tenemos trivialidad topológica, la podemos construir, ¿no? Aquí es un producto, no es solo homeomorfo a un producto, es isomorfo a un producto. Aquí podemos ver que no hay forma de que tenemos esta trivialidad topológica porque en una vecindad fija esta curva y esta curva no pueden ser homeomorfas. Si tuviera este homeomorfismo, las fibras serán todas homeomorfas. ¿Okay? Hay algo más que... Es manual, ¿no? Sí. Ya me daba miedo romper algún sistema. Subirlo más, perdón. Casi. La gravedad gana. Lo siento. Gracias, que yo no llego. Entonces, el otro criterio que sigue es un criterio que interesa mucho a los que trabajan en campos de vectores, es regularidad a la Whitney. O sea, en este caso voy a simplificar un poco. Vamos a suponer que tenemos una superficie S que contiene su lugar singular. O sea, este es el conjunto de todos los puntos singulares de la superficie. Y voy a suponer que este no es singular. ¿No? Es algo como todos los ejemplos que hemos visto. El lugar singular aquí es la recta. Aquí es la recta, en el paraguas de Whitney era la recta. Entonces, este es el caso que voy a suponer. No es singular y es de dimensión 1. No es estrictamente necesario suponer esto, pero simplifica todo lo que queremos definir. Entonces, estoy teniendo la situación donde tengo mi superficie S y dentro de la superficie S tengo el lugar singular que puedo suponer es una recta, ¿no? Entonces, lo que llamamos, o sea, todo el estudio que estoy haciendo es un estudio local. Siempre lo que me interesa es lo que pasa cerca de un punto dado. Si este punto no es singular, no hay nada que hacer. Entonces, naturalmente, supondremos que el punto es singular, ¿no? Y lo que queremos es un criterio de buen comportamiento. O sea, la proyección natural que uno va a tomar aquí es proyectar al mismo S, que va a ser un C, ¿no? Porque si es no singular, puedo siempre hacer un cambio local de coordenadas para volverlo un C. Entonces, lo que vamos a ver, la regularidad de la Whitney se expresa de la manera siguiente. Lo que llamamos la condición B de Whitney dice lo siguiente. Cada vez que tomamos una sucesión de puntos, xn, una sucesión de puntos en S menos el lugar singular de S, que converge al cero, y otra sucesión de puntos, yn, sobre el lugar singular de S,
que también converge a cero, y tales que las rectas que se determinan tomando puntos en cada una de las sucesiones, o sea, estas rectas, xn, yn, converge a una cierta recta L. La condición B de Whitney dice, B se satisface si L está contenido en el límite de los espacios tangentes a la superficie en los puntos xn. Es muy técnica, ¿no? Pero es una condición que sirve para poder levantar campos de vectores, para pegar bien los campos de vectores entre estratos diferentes, etc. Y tiene condiciones importantes, entre las cuales que si tuviera esto, la familia de curvas que obtengo es naturalmente topológicamente trivial. Eso es un teorema fuerte, es lo que se llama el lema de isotopía de Tom Mather, que prueba que cuando tengo una estratificación de Whitney, las proyecciones naturales del estrato grande sobre el estrato pequeño son topológicamente triviales. En este caso solo tengo el estrato grande, que es S menos su lugar singular, el estrato pequeño, que es el lugar singular, y la condición B de Whitney. Se habla de A y B naturalmente, pero en este contexto la condición B implica la condición A. Entonces, con esto tenemos una condición estrictamente más fuerte que la trivialidad topológica y que tiene implicaciones en términos de X singularidad. Entonces, ¿Ese qué quiere decir, ese más o menos, en palabras? Honestamente, no lo tengo. No. La condición B de Whitney, ¿qué dice? ¿No? Eso, que no. O sea, aquí no lo tienes, ¿no? Aquí no tienes la condición B de Whitney por estas rectas, ¿no? Tomas esta sucesión de puntos, ¿sí? Y tomo, pues, las mismas aquí, ¿no? Si tomo esto me da estas rectas, que son estas, ¿no? La familia de estas, al límite de estas rectas convergen a la recta que es sobre el pizarrón, que no es a ningún momento límite de espacios tangentes con esto, porque el límite de espacios tangentes es uno horizontal. O sea, perdón, que corta el pizarrón así. Estas rectas no están. ¿Qué? No, esto no lo permito, perdón. Aquí sí son sucesiones que realmente no pueden ser cero. Aquí debo decir en S menos el lugar, ya lo dije, aquí debería decir también menos el cero, ¿no? Aquí es menos cero. ¿Sí? Bien, entonces ahora, ¿qué hacemos con esto, no? Entonces todo esto estuvo muy bien estudiado en casos los sencillos, ¿no? Primero, familias de curvas planas. No hay superficie al principio. Empiezo con S igual a C2 y voy a C. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Familia de curvas que viven en C2. Pues, este es el caso mejor estudiado, donde todo funciona bien, tenemos criterios de equivalencias, sabemos cuáles son los criterios más fuertes que otros, etc. Luego, se extiende esto al caso siguiente, superficies, sobre una superficie, X y Pi, y esto será familia de curvas reducidas, ¿no? Así eliminamos, por ejemplo, curvas donde, o sea, lo que dijimos del Paragos de Whitney, ¿no? En el Paragos de Whitney la curva especial tiene una multiplicidad 2, ¿no? Entonces, en este caso hay un survey bastante bueno que quiero recomendar, escrito por Briançon, Gallego y Granger. Es lo único que escribieron los tres juntos, donde describen bien esta situación, qué es lo que se conoce, qué es lo que no se conoce, ¿no? Entonces, en particular quisiera hacer un cierto diagrama donde se ve
el panorama global que voy a describir, ¿no? Entonces, estamos con trivialidad topológica. Estamos con condiciones de Whitney. Esas son las que mencioné. Sabemos que esta es más fuerte por el lema de isotopía de Tom Mather. La condición de Whitney implica trivialidad topológica. Hay una tercera que no voy a citar, pero se llama equisaturación. Esta es la saturación de un anillo dado, es como incluir funciones que satisfacen una condición lipschitziana. Es algo muy relacionado con la geometría Bilipschitz y es también más fuerte que las condiciones de Whitney. Aquí hay una más débil que no use, que es la normalización en familia. Voy a hablar un poquito de esta. En familia. Entonces, lo que es uno de los problemas que tenemos es el siguiente, ¿no? Tengo mi superficie S, la proyección AC, estamos tomando para cada t, considero la superficie, la curva pi menos 1 de t. Hay un proceso en geometría algebraica y analítica que se llama normalización. La normalización tiene dos definiciones equivalentes, o más tal vez, una analítica, otra algebraica. La analítica, pues creo que todos nos hemos topado con ella alguna vez, es considero las funciones que no son necesariamente holomorfas sobre mi espacio, que son meromorfas, pero que están acotadas. Estas funciones las quiero considerar, ¿no? Las quiero incluir en el espacio que me interesa. Entonces, hago un anillo más grande donde agrego estas. Ese anillo algebraicamente corresponde a lo que se llama la cerradura entera del anillo en su anillo total de fracciones. La normalización del anillo. Entonces, son dos conceptos equivalentes que me permiten cada vez que tengo un espacio dado, normalizarlo. Entonces, agarro mi superficie, la normalizo y miro ahora qué pasa con las fibras. Pues teoremas generales otra vez de la geometría analítica local es que para casi todo T, la fibra es exactamente la normalización de la fibra. Casi todos, pero no todos. Entonces el problema es en qué caso esto pasa para todos. O sea, la normalización en familia significa que normalizar a la superficie normaliza cada una de las fibras. Cuando eso pasa, es lo que llamamos normalización en familia. Y esto se prueba que es menos fuerte que la trivialidad topológica. Entonces tenemos este catálogo de criterios de equisingularidad. Y uno va buscando cómo entenderlos, ¿no? Hay otros adicionales. A este nivel no lo pongo equivalente, pero lo escribo como igual. Hay uno que se llama criterio discriminante de Zariski. Lo describo también. ¿En qué consiste siempre en este caso, ¿no? Tengo mi superficie S, la que estamos viendo, y la estoy viendo en un CN. Tomo una proyección, ahora no sobre C, sino suficientemente general, que va hacia C2, de la misma dimensión. Entonces, naturalmente, por la generalidad de esta proyección, este mapeo es finito. Y finito en el lenguaje de geometría analítica local implica que es un cubriente ramificado. Pues topológicamente eso me da un cubriente ramificado sobre C2. Y si eso es C2, la ramificación va a ser encima de una curva. Va a haber una... O sea, si lo quiero ver solo topológicamente, va a haber una hipersuperficie en C2, que es una curva, fuera de la cual tengo un cubriente trivial,
pero sobre la cual tengo una ramificación. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener la curva discriminante. Delta es el discriminante. El discriminante es lo que exige, lo que hace que a fuerzas hay ramificación. Entonces el criterio discriminante de Zariski en estas dimensiones es equivalente, o sea, el criterio de Zariski es equivalente en esta dimensión a decir que el espacio reducido, o sea, me olvido de la estructura de esquema del discriminante. El discriminante va con una estructura múltiple, o sea, está definido de manera esquemática, ¿no? Tiene una estructura. Pues tomo la parte reducida y esto es equivalente, el criterio de Zariski es equivalente a decir que el discriminante es no singular. Entonces, esto es otro criterio de equisingularidad y entienden que la equisingularidad proviene luego de proyectar sobre este discriminante y estudiar las fibras, ¿no? Entonces, lo puse aquí sin decir mucho porque se sabía hasta los 80s que esto era equivalente para familias de intersecciones completas. O sea, si las curvas son intersecciones completas, no solo hipersuperficies, sino intersecciones completas, se sabía que el criterio de Zariski era equivalente a las condiciones de Whitney. Entonces es aquí que empecé a trabajar yo sobre este asunto, intentando entender esto en el caso no necesariamente de intersecciones completas. Y el primer ejemplo interesante con el que hemos trabajado ya nos llevó a salir incluso de esta categoría y les voy a explicar un poquito. Vamos a pensar en lugar de tomar una superficie cualquiera, a veces conviene tomar superficie dada por una parametrización, porque las cuentas son más fáciles. O sea, si uno quiere calcular límites, trabajar con límites y ecuaciones, límites de espacios tangentes con ecuaciones es un poco infernal, pero cuando son parametrizaciones sale más fácil. Las superficies no son todas parametrizables, pero uno para sacar ejemplos puede hacerlo así. Entonces, tomamos la parametrización que va de C2 a C4, que a UT tomo dos parámetros y les mando a U4, T, U5, T. Una parametrización bastante sencilla, monomial, ¿no? Y la imagen de esta parametrización phi es una superficie S que vive en C4. ¿Ok? Pues ocurre que hay un problema. Esta no es una intersección completa, esta superficie, pero cuando uno toma la imagen de este mapeo y busca las ecuaciones, no sé si las tengo aquí accesibles, perdón, lo voy a checar rapidito. Perdón, se las debo al final, las busco y se las doy, ¿no? Y busca las ecuaciones, pues esta superficie tiene un fallo algebraico importante, que es S no es Cohen-Macaulay en el cero. Es una cosa algebraica un poco rara, que es, o sea, la definición realmente es un poco complicada para los que no les gusta mucho la álgebra, es que no hay una sucesión regular de longitud 2. ¿Sí? En este caso, la dimensión es 2, no hay sucesión regular de sucesiones de elementos, tal que el primero no es divisor de 0 y el segundo no es divisor de 0 en el cociente. ¿Okay? No puedo hacerlo más simple, lo siento. Pero lo único que quiero decir en esto es que me ha tocado en serie de pláticas que he dado de que la gente dice esto es algebraic nonsense, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que es natural. Empezamos con algo sencillo, una parametrización sencilla de una superficie.
esta superficie ya deja de ser Cohen-Macaulay. Cualquier intersección completa es Cohen-Macaulay. Entonces, cuando uno sale de las intersecciones completas, es fácil caer en esto. Y esto en particular hace que, si tomo la proyección que va de C4 a C, que manda a X, Y, Z, T, le manda T, y la llamo pi, y esta es mi familia de curvas, pi menos 1 del 0 tiene a fuerzas una componente encajada. Otra cosa donde muchos dicen es de las cosas que los algebristas les gusta inventar. ¿Para qué sirve esta componente encajada? Porque no se ve. Yo quiero hacer geometría y esta componente no se ve. Pero esta componente ahí está, no hay de otra. Incluso hay los que dicen, ok, todo esto está, pero yo quiero estudiar esto sin tomarlo en cuenta. Me olvido de que exista esta componente encajada. Yo tengo para cada t, tengo una parametrización U3, U4, constante, U5, constante. Eso me parametriza una curva. Y voy viendo estas familias de curvas. No funciona. Porque si lo ven así, esta familia de curvas va a ser mala. Si intentan algo, incluso la topología cambia. Mientras, si lo consideran con su estructura complicada, esta familia de curvas es una buena familia de curvas. Cuentas sencillas de calcular límites de espacios tangentes, o sea, sencillas, 2 horas de cuentas, pero salen, ¿no? O sea, si tomo esta familia, pi de S en C, satisface las condiciones de Whitney. Satisface Whitney. Y mientras si uno lo ve curva por curva, la parametrización no podría satisfacer las condiciones de Whitney, porque la topología de las curvas cambiaría. ¿Okay? Pero en realidad sí satisface. Se lo satisface porque tomando esas estructuras, las cosas funcionan. La realidad, sí, para los que entienden un poco esto, es el problema es lo que llaman el cambio de base, ¿no? Estoy tomando una parametrización del espacio y quiero decir que es la parametrización de las curvas. Si quiero decir que es la parametrización de las curvas, debo decir que cada vez que fijo una t, el mapeo que me queda es exactamente la parametrización de la curva, imagen. Para que esto sea cierto, debo tener un teorema que me dice tengo derecho de hacer el cambio de base. Y entonces, la estructura correcta para permitir que esto funcione es definir la imagen de este mapeo a través de lo que se llaman los ideales de fitting de una presentación de unos ciertos módulos. Estos ideales de fitting siempre, o sea, en general, son muy propensos a generar componentes encajadas. Pero son los que permiten la conservación de todo a través de cambio de base. O sea, si quiero decir para t igual a 0 la función u, 0 que va u3, u4, 0, esta no es la parametrización de la curva que estoy viendo. La curva tiene a fuerzas una componente encajada que proviene de este ideal de fitting y que es compatible con el hecho de que la superficie no sea Cohen-Macaulay. No ser Cohen-Macaulay es equivalente a que esta tiene a fuerzas una componente encajada. Cualquier función sobre la superficie genera una componente encajada. Perdón, ¿qué es la componente encajada? La componente encajada proviene de... Intersección completa. En intersección completa no hay componente encajada. ¿Okay? Entonces, la descomposición en componentes irreducibles tiene una parte visual geométrica que dice, pues lo veo, lo corto en pedazos y ahí está, ¿no? Tiene una componente algebraica. Agarro un ideal, ese ideal se factoriza como intersección de ideales y tomo los ceros de cada uno de los ideales. Cuando uno hace esta descomposición, existe un teorema en álgebra conmutativa que se llama la descomposición primaria de los ideales, que es el que da esta descomposición. Pues esa descomposición primaria da cosas que no se ven geométricamente. Puede dar componentes, un ideal, dentro de las intersecciones que sale un ideal cuyos ceros es más pequeño que los ceros de otro. Entonces ya está contemplado, pero algebraicamente cuenta. Eso es lo que se llama componente encajada.
Aquí no tanto. Aquí realmente lo único que se ve es que son curvas espaciales que degeneran a una curva aparentemente plana. ¿Okay? La realidad es que no, esa curva no es plana, es una curva que tiene una componente encajada, que tiene una dirección fuera del plano en el que estás viendo esta curva. Esa es la situación que hay. Y eso es un teorema, ¿no? Si tienes esta situación de familia de curvas no planas que degeneren a una curva aparentemente plana, esta curva va a tener una componente encajada. Entonces, esto nos llevó a trabajar sobre algo que o sea, una curva que tiene estas condiciones. Ajá, ya llené todos. Queda unos más. Hay lo que llamamos familia de curvas genéricamente reducidas. O sea, posiblemente la fibra especial tiene una componente encajada. Las curvas están reducidas fuera de un punto. ¿Okay? Es lo mismo que decir una curva con singularidad aislada. Pero no funciona bien porque la gente dice es una curva con singularidad aislada, dicen todas son con singularidad aisladas, ¿no? Pero no, si consideramos la estructura esquemática, un punto no reducido es una singularidad. Entonces una curva puede tener componentes completas que son singulares. Pero para evitar esta ambigüedad la llamamos familia de curvas genéricamente reducidas. ¿Cuánto tiempo me queda? Ok, sí, creo que con eso puedo. Entonces, lo que hicimos, primero, pues dije que empezamos aquí, y aquí lo que hicimos es con un resultado que obtuvimos con Javier Fernández de Bobadilla. Mark Spivakowski. Y yo. Eso fue en 2000, o sea, la verdad fue del 2014, pero publicado en el 2017. Y probamos que en familia de curvas genéricamente reducidas, Whitney es equivalente a Zariski. O sea, que esta equivalencia se extiende más allá de intersecciones completas y no necesariamente solo a curvas reducidas, sino con esta condición de genéricamente reducidas. Solo para describirles un poquito la idea de la prueba y algo divertido, lo que estamos diciendo es que tengo una superficie que tiene su lugar singular y lo que estamos diciendo es que las condiciones de Whitney entre la superficie y su lugar singular son equivalentes a decir que cuando proyecto a C2, el discriminante genérico es no singular, ¿no? Entonces queremos probar esto. Las pruebas clásicas que se hacen en el caso de intersecciones completas se hacían usando invariantes. No he hablado de invariantes aquí, lo voy a hacer tal vez unos minutos, pero en este contexto, cuando empezamos a trabajar sobre esto, pues no podíamos definir ningún invariante para curvas no reducidas. Cualquier cosa clásica que uno conoce sobre invariantes asociados a curvas, se dicen se hace una curva reducida. Si no es reducida, nada funcionaba. Entonces así era, ¿no? Y entonces teníamos que hacer una prueba puramente geométrica y que tiene cosas sencillas. Lo que sabemos en una dirección, cuando uno tiene condiciones de Whitney, hay cosas sobre el lugar singular tiene que a fuerzas que ser no singular y no hay lugar crítico fuera del lugar singular para proyecciones genéricas. Ese es un teorema, es una consecuencia de un teorema de las caracterizaciones de lugares singulares. O sea, para los que conocen, las curvas polares genéricas son vacías. No hay curva polar. Y entonces, cuando proyectas, lo único crítico que te queda es el lugar singular. Y si eliges bien la proyección, pues algo no singular lo proyectas a algo no singular. Y eso va a ser el discriminante. Entonces, en esta dirección es sencillo.
En la otra dirección, pues uno quiere hacer lo mismo y lo que decimos es, queremos probar que no hay curvas polares. Para probar que no hay curvas polares, estamos diciendo que si tomo una proyección general, no quiero que haya puntos críticos de esta forma. ¿Ok? Ahora, si hubiera puntos críticos, caerán aquí. Entonces uno diría, pues si caen fuera de esto, voy a perder la no singularidad del discriminante. Pero ¿por qué esto no cae exactamente sobre esto? Y esto nos lleva a un teorema bonito, que es cuando corto por una recta y levanto. ¿Qué es lo que me pasa? Voy a tener una curva, la recta, esta la voy a tener aquí, tengo un punto crítico, y lo que estoy diciendo arriba es que su preimagen va a ser una curva, la intersección de esta recta con la superficie me va a dar una curva, estoy diciendo que en esta curva voy a tener dos puntos críticos. Queremos probar que esto no puede pasar, y realmente la razón es que cuando hay un punto que se levanta en dos puntos, queremos probar que a fuerzas había un punto crítico al lado. Y esto cuando uno lo piensa es como si estuviera diciendo quiero usar un teorema de Rolle. Un teorema de Rolle que todos conocemos sobre las gráficas, las tangentes que se anulan, pues nos parece trivial que eso debe existir alguna expresión en el complejo, pues no había, ¿no? Entonces, lo que hicimos es probar que esto es cierto, que teorema de Rolle en ambiente complejo, con estas dimensiones, con algunas condiciones, debo tener conectividad, ¿no? Si tuviera una curva que es así, pues no hay otro punto crítico, ¿no? Pero la conectividad exige, ahí estará el punto crítico, ¿no? Entonces hay que probar en este caso que las cosas son conexas, estas cosas se hacen, y este teorema de Rolle ya impide esto que decía, y por lo tanto la equivalencia funciona al otro lado. Bien, entonces esto es como empezamos a trabajar en este aspecto, y luego ya entendimos que sí había gente que trabajó en esto antes que nosotros. O sea, cuando hay algo natural, siempre hay alguien que lo ha pensado. Y entonces, Gruel y Brucker, o sea, a lo mejor lo escribo aquí. A ver, aquí, hay un pizarrón debajo, ¿no? Sí. En un trabajo del principio del 2000, Brucker y Gerd Martin Gruel estudiaron también este caso de curvas con componentes encajadas, y lo que hicieron ellos es definir un invariante, el invariante delta. Invariante asociado a una curva con componente encajada. Entonces, en realidad lo que hacen es, si toman una curva C, a esta curva le asocio su curva reducida. A esta curva reducida le puedo asociar el delta de la curva reducida. El delta es una forma de medir la diferencia entre una curva y su normalización. Esto funciona bien, es una dimensión, es realmente la dimensión del cociente de la normalización por la imagen de la curva original. Entonces, eso se calcula, se sabe calcular bien, es un invariante que ha servido para caracterizar la normalización en familia. Para curvas reducidas, normalización en familia es equivalente a delta reducido, a delta constante. Entonces, lo que hacen aquí es, por una componente encajada, definen un invariante adicional que mide la profundidad de la componente encajada. Tomo el ideal que define la curva, decir que ese ideal no es reducido, es exactamente decir que es diferente de su radical. Entonces, falta una dimensión, definen ese invariante como la dimensión de este cociente, como módulos, ¿no? Que caben siendo espacios vectoriales sobre ese. Entonces, esto acaba siendo un espacio vectorial de dimensión finita, toman ese invariante y a partir de ahí definen el delta de la curva C como el delta de la reducida menos el epsilon. Y esto acaba generalizando ese teorema, incluso para curvas genéricamente reducidas. ¿Okay? Entonces, de ahí surgió
esto es Gruel, Brucker y Gruel. Brucker y Gruel. Luego, más adelante, en el 2015, hubo un trabajo de Le Conquetrine, un estudiante de Gruel, que estudió la trivialidad topológica y trabajó en intentar, o sea, una vez que tienes esto, ya puedes otra vez definir el número de Milnor. Ya le extiendes, el número de Milnor va a ser 2 delta menos el número de ramas. Y entonces lo que hizo él es intentar probar que la trivialidad topológica es equivalente a la constancia del número de Milnor. Tuvo unos problemas en su prueba, pero luego Gruel corrigió lo que no funcionó bien y probaron que mu constante es un argumento que se extiende aquí, justo, o sea, mu constante más que todas las fibras XT sean conexas. Algo técnico, o sea, podría explicar en un ejemplo, pero si alguien está interesado se lo comento después. Entonces digamos que Gruel completó la prueba de que mu constante, agregando la condición de la conectividad, eso es equivalente a la trivialidad topológica. Y luego lo que hicimos fue con Otoniel Nogueira da Silva. Él estudió en su tesis doctoral, o sea, empezó trabajando sobre cosas de determinación finita, intentando probar una conjetura de Sidinia, y luego llegó a generar ejemplos que empezaron a ser de curvas genéricamente reducidas. Entonces ahí empecé a trabajar con él y finalmente, gracias a esas técnicas, probó que la conjetura era falsa, en lugar de probarla, sacó contraejemplo, y logró probar, o sea, ya trabajando juntos, aquí ya tenemos un artículo casi listo juntos, probando que las condiciones de Witness siguen equivalentes a mu constante y multiplicidad de las fibras constante. Generalizando lo que se conocía para caso de curvas reducidas. Entonces, esto es la situación hasta ahora. Estamos trabajando en la equisaturación. Aquí otra vez hay que introducir nuevas técnicas. Estamos peleando un poco en entender qué significa la saturación de un anillo, cómo definir la saturación de un anillo no, o sea, con nilpotentes, ¿no? O sea, para curvas no reducidas. Y también hicimos algo, pues solo lo digo así rápidamente, con estas técnicas otra vez. Hay una pregunta, o sea, hay unas preguntas grandes detrás de esto, ¿no? La pregunta probablemente grande que sigue sobreviviendo es la conjetura de Zariski sobre familia de hipersuperficies con número de Milnor constante, probar que la multiplicidad es constante. Es una de las conjeturas famosas todavía abiertas en el área. Para hipersuperficies en C2 se sabe que es cierto, en caso general no se sabe. Y esta pregunta de Zariski va con un inciso 2 diciendo qué pasa con los conos tangentes. El cono tangente es como algo que sustituye el espacio tangente en un punto singular, y su conjetura era, cuando tengo una familia con mu constante, implica que el cono tangente tiene la misma topología. La prueba, ya hay una respuesta negativa a esta, de Javier Fernández de Bobadilla en 2004, creo, dio un contraejemplo con dimensiones altas, y entonces ya cayó la segunda parte, pero tenemos también una pregunta en casos sencillos de curvas que no son hipersuperficies, que tengo las condiciones de Whitney. ¿Se conserva algo sobre el número de tangentes en cada una de las curvas? Entonces trabajamos en esto con Otoniel y con Arturo Giles y dimos ejemplos de que no. Ejemplos, pues habrá que buscarlos, pero no siempre es cierto. Podemos tener familias Whitney regulares, pero las tangentes cambian. Puedo tener dos tangentes que degeneran a una, o una tangente que se separa en dos de repente, ¿no? Esos son casos que pueden ocurrir, y dimos un invariante que permite dar condiciones adicionales, o sea, la constancia de este invariante permite decir que el número de tangentes es constante. Entonces, eso es lo que aprendí a hacer sobre casos de equisingularidad, y pues naturalmente
Esto abre puertas a subir la dimensión, familia de superficies, etc. Gracias por su atención.